Buenas noches, no sé si me pueden escuchar y ven la presentación. Si me confirman, por favor. Buenas noches, Alex. Sí, miramos. Ok, gracias. Bueno, solo decirles que creo que corregí la actividad número 4. Creo que la fecha cerrará en 2020, entonces ya le puse que cerrará en 2022. No me acuerdo si es la 4 o la 5, pero por ahí anda el número. Entonces, para que tengan esto en cuenta, por si no han revisado esa actividad y que la puedan completar específicamente en la lista de actividades del campus. No sé si han tenido alguna dificultad adicional o no en resolución de las actividades. Don Lick, ¿todo ¿Todo bien? bien? Sí, Ok. Recuerden que creo que es el sábado, que es el primer examen, ¿verdad? sí, aparece el 15. ¿Cuándo es 15? Sí, el sábado. Entonces Sí. recuerden que tienen que apartar una hora de su tiempo para realizar el examen. Creo que el examen está abierto de 6 a 11, creo, de la noche. Entonces, recuerden separar un momento en sus agendas para poder realizar el examen. Para ir combinando, si gustan, miramos esta presentación de minerales. Hay una parte uno y parte 2. Bueno, ambas presentaciones se las voy a compartir por correo posteriormente. Bueno, los minerales, sabemos que la geósfera es básicamente, o sea, constituida por cada una de estas capas que están presentes, ¿verdad? El núcleo interno, el núcleo externo, el manto, la corteza y la parte de la atmósfera. Si miramos su longitud de cada uno de estos elementos, miramos que la corteza tiene una longitud de aproximadamente unos 70 kilómetros de profundidad. El manto sería aproximadamente unos 2.000 o 900 kilómetros. El núcleo interno, que estaría entre los 2.900 a 5.100 kilómetros. Y el núcleo interno, que está entre los 5.100, si vamos midiendo en dirección opuesta, desde el nivel de tierra hasta la profundidad, hasta una longitud de 2.371 kilómetros. Entonces, en estas partes, creo que muy bien si es la corteza, es donde se puede encontrar o ver específicamente lo que son los minerales y las rocas, que tienen que ver con cada una de estas formas y que forman básicamente parte de las piedras en la constitución o caracterización de nuestro planeta. Entonces, ¿qué son los minerales? ¿Por qué llaman la importancia, la intención o cómo se pueden obtener cada uno de estos elementos o piedras, en algunos casos muy preciosas, ¿verdad? Entonces, recordemos que son materiales naturales e inorgánicos, es decir, sin la presencia de carbono, que poseen una composición química que es característica y un ordenamiento atómico sistemático. Es decir, como están compuestos sus átomos en su interior, es básicamente parte de lo que se le da esa consistencia. Y básicamente a las presiones a las cuales han estado sometidos estos elementos, es lo que les da esas formas tan particulares y especiales para estos elementos. Entonces, características de estos elementos, podemos decir que son inorgánicos, es decir, sin la presencia de carbonos, que son sólidos en su mayoría, que son de origen natural, es decir, no es que en una fábrica fabrican minerales, sino que son elementos de origen natural que están formados por la combinación de uno o varios elementos químicos y que sus estructuras cristalinas o los átomos que lo forman
están ordenados en el espacio, ¿verdad? Entonces, todas estas características son elementos que resaltan o que se caracterizan para cada uno de estos elementos. Dentro de las composiciones que podemos observar o notar con estos minerales, podemos resaltar que básicamente recordemos que todo ser viviente o toda la materia está formada básicamente por átomos, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, una molécula de agua, es básicamente la composición de 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, por ejemplo, si recordamos el valor del hidrógeno es 1, o sea que posee un electrón y un protón, pero la cantidad de hidrógenos y electrones que poseen el oxígeno es de 16, si bien recuerdo. Entonces, la composición de estos elementos, como están organizados, básicamente lo que conocemos o, o que, o, bueno, o que sabemos que está compuesta básicamente el agua. Entonces, todo elemento está compuesto por estos elementos. Básicamente, un núcleo, el cual está compuesto por las cargas positivas y cargas neutrales, y alrededor de este núcleo hay electrones que están girando alrededor de este caso, ¿verdad? Las formas que giran en diferentes órbitas está de acuerdo a los niveles de energía, ¿verdad? Por lo tanto, un átomo en condiciones habituales tiene caracterizadas específicamente cada uno de estos valores en función de los niveles de energía que poseen cada uno de estos elementos. Entonces, al igual como mencionábamos, los minerales están compuestos por uno o varios elementos, y estos de forma general describen específicamente estas características debido a su forma o constitución. Entonces, básicamente los átomos que conocemos o que hemos sabido hasta el momento están representados en la tabla periódica, en la cual al menos podemos saber la cantidad de electrones y protones que poseemos de dicho material, el peso atómico, es decir, cuánto pesa un mol de dicho material. Recordemos que un mol es una cantidad, si bien recuerdo, de por 10 a la 23 elementos que están en dicho material, ¿verdad? Por así decirlo, el hidrógeno, el átomo de hidrógeno o el mol de hidrógeno pesa un gramo, si recuerdo muy bien. Pero ese gramo básicamente es compuesto por 6.23 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Entonces estamos hablando de una cantidad bastante elevada de dichos materiales. Y si ya estamos hablando de moléculas, que básicamente lo que origina la composición de los minerales, entonces tenemos diversas combinaciones de estos materiales que resaltan o llaman nuestra atención. Entonces, para observar esto, por ejemplo, tenemos el carbono, cuyo número atómico es, por ejemplo, el 6. Esta parte que aparece abajo es básicamente la composición de esos niveles de energía. En el nivel 1, por ejemplo, tiene 2 electrones girando en la trayectoria S. En un nivel energético 2 tiene 2 electrones girando siempre en una forma de S y otros 2 girando en una forma de P. Entonces, como el número atómico es 6, quiere decir que tiene 6 protones y 6 electrones.
Entonces, de esa manera están presentes sus valores. Entonces, de esta forma se pueden ir conociendo cada uno de los elementos que están presentes en, en la tabla específica para dichos elementos, ¿verdad? Y de esta forma se pueden ir conociendo cada uno de estos valores. También, por ejemplo, aparece el peso molar, que es la cantidad que está arriba de 12.01115, y la cantidad que está abajo, creo que es específicamente la cantidad de electrones eh, que posee, pero en la valencia, es decir, la última capa exterior para este elemento. Entonces, estos materiales poseen enlaces químicos eh, que tienen una fuerza de atracción sobre estos átomos, los cuales al unirse con otros elementos, entonces eh, se pueden observar en proporciones y en formas en las cuales llaman nuestra atención, ¿verdad? Entonces, en función de la combinación de este tipo, entonces generalmente se le suele dar un nombre habitual a estos elementos. Y por ejemplo, algo así, por similar, o por hacer mención, es cómo se llaman estos enlaces covalentes y enlaces iónicos, ¿verdad? Básicamente, los iónicos, si recuerdo muy bien, es en función de elementos que se refieren básicamente a materiales no estables, es decir, que poseen cantidades o números atómicos distintos o diversa cantidad de electrones y protones para cada uno de estos elementos. Pero al final, en función del tipo de componente que se está analizando o viendo, entonces de esta forma es el tipo de relación que se puede existir para cada uno de estos casos. Entonces, por ejemplo, si tenemos tanto cloro o sodio, no me acuerdo cuál de los dos, pero uno tiene número de valencia -2 y el otro tiene número 2, entonces así se complementa y se unen estos elementos. Y se tienen cada una de las caracterizaciones de estos casos en general para estos valores. Entonces, esta estructura de cristal que se puede observar en los minerales es básicamente una organización de los componentes de los cuales se conforma o forman parte de dicho material, ¿verdad? Y algo que tiene bastante característico en esto de los minerales es que estos se van o se presentan en repeticiones bastante características y muy marcadas. Y esta disposición para estos materiales, eh, por ejemplo, suele tener un nombre al cual se le llama red cristalina. Básicamente, esta red se crea por las altas presiones que tienen estos materiales abajo de la Tierra, que ha permitido que logren alcanzar estas formas y naturalmente estos materiales de ciertos componentes bastante particulares eh, obtienen estos valores bastante característicos. También en algunas de estas formas, en función de la presentación de los materiales, se pueden presentar ciertas formas, por ejemplo, como estas que están en la parte izquierda, eh, los cuales tienen formas geométricas bastante características, como un tetaedro o un octaedro, o un cubo o un cubo octaedro, que representa en sí la representación de estos materiales y valores por verse para cada una de estas condiciones. Y adicionalmente, por ejemplo, los diamantes se forman
por estas presiones extremas que se producen en estos elementos. Y básicamente esto es, por así decirlo, como una especie de grafito bastante producido, pero que ha estado ante una presión bastante elevada, que es básicamente lo que le da esa consistencia distinta en comparación a los otros elementos. Entonces, en función de esto es como se van presentando o formando estos minerales y que naturalmente al momento de conocerlos la humanidad ha llamado bastante la atención y por ejemplo son bastante usados para los tipos de joyería que utilizan ciertas personas en la actualidad. Entonces, en función de las formas que se puedan presentar, esto se puede clasificar también, ¿verdad? Entonces, si tenemos un isomorfismo, básicamente acá la composición de estos minerales tiene una misma forma estructural y cristalina, ¿verdad? Lo que permite básicamente la caracterización específica de estos valores. El polimorfismo básicamente que acá decíamos que era una misma forma estructural, acá básicamente es que tienen diversas formas mediante las cuales se pueden ir organizando cada uno de estos valores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el grafito puede representar algo similar al carbono y puede representar una forma, por ejemplo, parecida a lo que es el diamante. Pero al final estas formas de representación son algo distintas y diferentes, por ejemplo, a estas que mirábamos en esta parte de isomorfismo. Y puede tener formas bastante diferentes y que llamen nuestra atención. No sé si tienen alguna duda, consulta hasta el momento. Si no, entonces llegamos hasta aquí por hoy. Recuerden que el examen es el sábado y comenzaríamos a clases la próxima semana. Saludos y pasen buena noche. Gracias, Lee. ¿Nos va a compartir la presentación? Sí, nos pueden enviar un correo. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, saludos.